El triunfo del Partido Revolucionario Moderno en las últimas elecciones y la elección de Luis Abinader como presidente de la República ha traído todos los cambios en la administración pública. Uno de ellos es la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Y ha habido tantos decretos, ha habido el inicio de un proceso de reforma de la administración pública por parte del Poder Ejecutivo que ha implicado un trabajo extraordinario. Y tenemos Antoliano Peralta Romero, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Mi primera pregunta es, bueno, ¿era lo que tú pensabas que ibas a hacer? ¿Iba a ser fácil el trabajo con los ayudantes del consultor jurídico del Poder Ejecutivo haciendo decretos nada más que de designaciones? Bueno, buen día, ¿Cómo gracias. ha sido el Buenas trabajo? tardes, muchas gracias. Mira, Fausto, yo antes de asumir este trabajo y después que el presidente me dijo que iba a ser una responsabilidad, tengo la suerte de tener varios amigos que han sido Consultores jurídicos. Es más, posiblemente yo soy amigo de todos los ex consultores jurídicos, pero de manera particular tengo mucha cercanía con Emmanuel Esquea y con Rafa Cáceres y con Ayanes Pérez. Sí. Y soy muy amigo de Guido, aunque no tuvimos mucha ocasión de hablar sobre este tema, pero a Emmanuel Esquea y Rafa y Ayanes lo puedo considerar mis consejeros. Y Rafa de manera particular me dio informaciones prácticas, como él decía, le voy a dar algunos secretitos de la consultoría que me han sido de gran utilidad. Entonces yo tenía una idea general de cómo era el trabajo, pero he llegado a la conclusión de que en este proceso que estamos viviendo es más de lo que se esperaba y más de lo que se decía. Porque puedo decir que si el presidente Abinader anunció en su programa de gobierno y en la campaña que iba a hacer algunas reformas, alguna transformación en el Estado, incluso en el Ministerio Público, en la justicia, que no se han hecho, la gente debe saber que sí se están haciendo reformas, pero dentro del mismo marco de las leyes vigentes. O sea, respetando la vigencia de la ley, están haciéndose reformas. Así es, estamos trayendo el Estado a la legalidad vigente. A su propia legalidad. Exacto, hasta tanto existan las condiciones y el presidente considere que se deberán en algún momento introducir algunas reformas. Pero mientras tanto lo que estamos es adecuándonos a la legalidad y eso no ha sido poco. Y no hay ministros, por ejemplo, que dicen, yo quiero que me designen unos viceministros para desarrollar estas funciones, pero no está en la ley. Así es. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso es un tema importante porque la ley orgánica de la administración pública, que es la ley 247 del año 2012, establece que los viceministerios podrán ser hasta 6. Hasta 6. En cada ministerio. En cada ministerio, no que serán 6, que podrán ser hasta 6. Hasta 6. Pero a continuación dice que estos tendrán que ser creados por la ley y especificadas sus funciones. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Deporte, nosotros encontramos que cuando se creó la ley de deporte, decía que para asistirlo en sus labores, el secretario de Estado de Deporte tendrá 6 subsecretarios, y eso está bien, ahí no había problema. Bien. Pero hay algunos ministerios que tenían 3, otros 2, otros 4. Por ejemplo, turismo ya 3, y turismo necesita los 6, porque incluso en el Ministerio de Turismo tienen viceministros regionales asignados a los polos. Y cuando se comparan la ley de administración pública versus la ley del ministerio específico, ¿cuál prima de las dos en el Poder Ejecutivo? No, tienen que combinarse las dos, porque si la ley dice hasta 6, pero que hay que crearlo por ley, eso quiere decir que la ley particular de cada ministerio tiene que decir cuántos viceministros quiere tener hasta 6. Ya. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando nosotros llegamos, encontramos que cada ministerio tenía incluso más de 6. Y dijimos, bueno, lo primero es desmontar hasta 6 y después ver cuáles de estos ministerios tienen derecho a tener 6. Entonces, aquellos que lo necesitan
lo que hemos hecho es propiciar que la ley le cree ese viceministerio sin pasar, sin exceder de 6. Algunos no necesitan 6 y no lo están creando, pero otros necesitan más de 3. Digamos que, por ejemplo, en economía hay no puedo decir de memoria ahora, pero hay un viceministro de planificación, hay un viceministro financiero, entonces hay viceministerios que son de indispensable utilidad para ese ministerio, pero si no está creado no lo estamos nombrando. No nombrando. lo puede designar entonces. Así es. Y eso es lo que está pasando en el caso del Ministerio de Economía, Planificación y sí, Desarrollo. claro, nuestro querido amigo Miguel anda con un viceministro pendiente que hay que propiciar que la ley se lo cree, pero peor ha sido con los subdirectores de los departamentos. Peor porque, por ejemplo, voy a poner de ejemplo una institución como los comedores económicos. Sí. La ley ahí no estableció límite, pero hay un límite razonable en todo. Si el director de los comedores económicos dice, bueno, yo necesito un subdirector por región, vamos a suponer, para que haga la labor. Muy bien, 4 o 5. Oye, derogamos 31. 31. 31. Y él dice que cuando asumió, la mayoría de esa gente no asistía. No asistía. Además, no caben. No caben, no. Definitivamente. Y en la lotería. Esa es una ley. Todavía no hemos terminado de derogar sus directores de la lotería. No, tengo entendido que faltan muchos, pero van más de 60 eliminados. Sí, una cosa. Bien. Ahora, ¿cómo se prepara el decreto, por ejemplo, para la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, sabiendo la importancia, la relevancia, el poder y todo el dinero que hay detrás de eso? O el de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Eso es una gran pregunta. Es una gran pregunta. No es lo mismo derogar un viceministro o un subdirector que dictar un decreto diciendo se elimina la CDE o se elimina la OISOE. Porque son instituciones que tienen patrimonio, que tienen crédito, que tienen deuda, que tienen personal, que tienen un edificio de su propiedad. Entonces, la CDE, que es una institución incluso que tiene acciones en compañía, entonces eso no se puede eliminar. Eso fue lo que se pensó al principio, hasta que un equipo técnico multidisciplinario, incluyendo abogados y técnicos en la materia, vio lo que había y dijo, no, espérate, esto no puede ser así. Entonces, lo que se ha hecho con esas instituciones complejas, como los dos casos que tú has mencionado. O el Consejo Estatal del Azúcar, o ¿cómo se llama? El patrimonio... el FOMPER. Ese es una institución compleja también, pero te menciono algunos. Por ejemplo, en la CDE se creó una comisión de liquidación. Esa comisión de liquidación se ha mantenido reuniéndose, se ha contratado incluso servicios externos de personas especializadas en la materia, y la comisión está trabajando para ir disminuyendo, liquidando, haciendo lo que hay que hacer, si se le debe a una gente pagarle, si alguien le debe a la institución cobrarle, si hay que vender un patrimonio, venderlo. Eso también ha ocurrido con la OISOE. Se pasó las actividades de la OISOE a obra pública, pero hay una persona, hay un equipo de gente al frente de lo que quedó de la OISOE, porque hay gente aquí en la OISOE le debía. Los ingenieros que han estado reclamando en la calle todos los días. La OISOE era sujeto de deuda y de crédito, entonces a un ingeniero aquí en la OISOE le debe 20 millones de pesos. El Estado no puede decirle, se elimina la OISOE, cerramos la puerta y se desapareció, se fumó. No puede ser así. Entonces está en obra pública. Hay otro caso que es el de el CEA, se fusionó con Bienes Nacionales, se puso un director general de ambas instituciones, pero un gerente en cada una de ellas. Y el patrimonio del CEA, que sobre todo son las grandes extensiones lo va a manejar Bienes Nacionales va a manejar. Así es. Quería saber, en el caso de la eliminación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ¿quién haría la comercialización o controlaría, digamos, el sector eléctrico en la parte de comercialización? Aparte del Ministerio de Energía y Minas, que tiene dos
Bueno, la distribución sigue en las sedes. Sigue en las sedes. Y lo que se hizo con las sedes fue que se creó un consejo único. Un consejo unificado. Sí, para las tres, cuyo vicepresidente es ejecutivo es Andrés Astacio, sí, y el ministro es el presidente del consejo. Ya. Y entonces, ahora, el mandato de la ley, es decir, permite al Poder Ejecutivo la eliminación de este organismo importante de la administración del sector eléctrico. Sí, claro. Lo que pasa es, Fausto, que esta decisión del presidente de eliminar instituciones no es un capricho. Es que la ley de administración pública prohíbe la duplicidad. Las instituciones que tengan las mismas funciones que otras, que hay muchas aquí. Sí. En la administración pública hay muchas instituciones, muchas que construyen viviendas, muchas que construyen escuelas, muchas que paralelamente construyen. Entonces en el sistema eléctrico había como una multiplicidad de instituciones. Decía alguien en la transición, en tono de broma, que el Ministerio de Energía y Minas ni tenía energía ni tenía minas, porque hay una dirección de minería, una dirección general de minería y la CDE. En el Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, entonces lo que se está tratando de es que la energía la maneje el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía. Bien, me gustaría saber, el equipo de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Lo encabezas tú, por supuesto, pero es un equipo numeroso de abogados, de especialistas, los tiene por áreas, en derecho administrativo, derecho público, en asuntos penales, porque vi ahí también que la consultoría jurídica hasta recibió expedientes de corrupción. Sí, bueno, que eso debió ir más bien a la Procuraduría. A la Procuraduría General de la República. Pero te voy a responder las dos cosas, la primera pregunta y el comentario final. Sí, así mismo como tú lo dices, la consultoría jurídica tiene un equipo más o menos amplio de abogados, que alcanza como 12 abogados. Tiene 3 subconsultores, uno de cuyo puesto está vacante ahora mismo, porque había una subconsultora de la administración anterior que quisimos mantener, la licenciada Jimena Conde, pero ella por alguna razón recibió otra oferta y no está ya con nosotros. Y un equipo de abogados que casi son los mismos que estaban. Porque son jóvenes abogados que están especializados y no solo están especializados en ramas del derecho, sino en instituciones del Estado. O sea, si a nosotros nos llega un requerimiento o algo del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay 2 abogadas que son las que tienen 8 años, que todo lo que tiene que ver la mecánica de lo que ocurre, de la relación entre el gobierno central y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ellas se la saben muy bien. Así mismo ocurre con las distintas instituciones del Estado. Ya. El presidente Luis Abinader es muy demandante en términos de asuntos jurídicos. Sí. Consulta permanentemente a la consultoría jurídica. Sí, consulta y escucha y toma en cuenta. Es muy legalista. Y ese legalismo del presidente paraliza decisiones importantes o movimientos en la administración pública. Espérate, si no me van a cumplir con la ley, eso no se puede hacer. Así es. Eso es así. Así es. Así es. Desde que se inició el gobierno, el presidente ha estado sometiendo que todo esté sujeto al cumplimiento de la ley. Entonces, hay que llevarle mucha consultita. Esto no lo firmo hasta que no me lo explique. Explícame por qué, de dónde sale esto. Y estas designaciones están en la ley, están contempladas y hay que mantenerse. Es un ingenio que vive moliendo continuamente. Me acabas de mencionar el caso de una abogada que trabaja en la consultoría jurídica, que es especialista en materia de relaciones exteriores. Sí, hay en cada. Bueno, pero en el caso específico de ella, que me la acabas de mencionar, fue muy criticada la decisión del Poder Ejecutivo de cancelación de embajadores activos que estaban en representación del país y que iban a ser sustituidos, pero antes de recibir el placet de los nuevos designados y antes de anunciarse los nuevos designados para esas posiciones, se emitieron decretos de cancelación. ¿Qué respuesta tiene Antoliano Peralta a esas críticas que se formularon? Sí,
Bueno, quien debería responder eso es el ministro de Relaciones Exteriores, que es quien maneja esa política con la aprobación, lógicamente, coordinación con el presidente, pero es el Roberto consejero del Álvarez. presidente. Ahora, yo escuché los comentarios, incluso a mí un amigo abogado me llamó para decirme, debieron haber desvinculado, con una palabra que está de moda ahora, Sí. a los embajadores después que estuviesen nombrados los otros. Ajá. Pero las embajadas también tienen unos funcionarios, creo que son los ministros consejeros, que suplen a los embajadores cuando estos no están. Sí. Y Quedan eso, como interinos, por quedan como supuesto. interinos hasta que se designen los otros. Sabemos que la designación de los embajadores tiene un proceso, que hay que tener Y el placete. sí, dice mi hermano Rafael, la complacencia. La complacencia. Por el respeto al español. Ya, La muy bien. complacencia del Estado, etcétera, pero no creo tampoco que sea un caos, ya que la embajada sigue funcionando. Ya, pero la consultoría jurídica en ese sentido no hizo ninguna recomendación respecto No, eso de lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores. el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, pero la consultoría jurídica es la que procede con La los ejecución. decretos y la ejecución. La ejecución, así Y la es. ejecución de los decretos. De manera que ese caso fue una decisión del ministro de Relaciones Así Exteriores. es. Bueno, una decisión, una coordinación. Una porque coordinación. El jefe del Poder Ejecutivo es el presidente de la El República. presidente de la Pero el República. presidente de la República, que no es un especialista en todo, recibe recomendaciones de sus ministros. Ya. Pero el presidente tiene conocimientos en derecho, nociones por lo menos. Sí, es un interesado en derecho, Es aunque un- el presidente su profesión es economista. Ya. Sí. Me gustaría saber, Antoliano, hay una propuesta de reforma del Ministerio Público, de la creación de un Ministerio de Justicia del gobierno, en que el consultor jurídico sería una especie de ministro de Justicia del gobierno. ¿Cómo es que se va a hacer ese proyecto? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuáles son los detalles que pudiera Sí. ofrecernos por adelantado? No, me río porque tú dices que el consultor jurídico sería una especie de ministro, porque alguien me insinuó en estos días que si yo aspiraba a ser ministro cuando se crea el ministerio. Entonces dije, cuidado si este bromista se comunicó con Fox. No, en realidad lo que se ha planteado es que se modifique el Ministerio Público de la siguiente manera. Se cree un Ministerio de Justicia, para lo cual habría que reformar la Constitución. La Constitución, sí. Y voy a explicar por qué. Porque la creación de un ministerio es producto de una ley orgánica para lo cual no hay que reformar la Constitución. O sea, ahora mismo el Congreso se reúne con el quórum suficiente para las leyes orgánicas y crea un Y ministerio. se crea un Ministerio de Justicia del gobierno. Exacto. Y eso se hace. Ahora, ¿por qué este ministerio habría que reformar la Constitución? Porque las atribuciones que se le quieren endilgar, traspasar al Ministerio de Justicia, las tiene el procurador constitucionalmente. Ya. Entonces, para quitársela, habría que reformar la Constitución. La Constitución. El procurador, por ejemplo, tiene el diseño de la política criminal del Estado, Sí. la regencia del sistema carcelario, Sí. la representación del Estado ante la justicia. Sí. Hay que notificar al procurador cuando se demanda al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo. Sí. Entonces, esas atribuciones, entre otras, pasarían al Ministerio de Justicia y el procurador se quedaría siendo un fiscal, Ya. que es parecido a lo que es ahora el director de persecuciones. Sí. O sea, sería el fiscal general de la nación. Para la persecución de los delitos. Sí, para persecución de los delitos, acusación, investigación, lo que es un fiscal. Exactamente. Entonces, este ministro tendría, por ejemplo, la vigilancia y manejo del sistema carcelario, y así se evitaría que un fiscal tenga que vigilar la construcción de una cárcel. La construcción de una cárcel. Eso por ejemplo. habría un ministerio para eso. Pero además, ese ministro, más importante aún, diseñaría la política Criminal del Estado y la aplicaría el fiscal. Ya. Qué Ese es bien. más o menos el esquema. Qué bueno. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sobre estos temas tan relevantes, sobre la institucionalidad, por supuesto, y sobre las reformas estatales que están en marcha. En un momento retornamos.
Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Digamos que un primer paso en la reforma de la justicia dominicana y la institucionalidad fue la decisión del presidente Luis Abinader de entregar a dos personas que no son, o a una persona que no es de su partido, Miriam Germán Brito, la Procuraduría General de la República. Nunca, según la conversación en la entrevista que le hice a la magistrada Miriam Germán Brito, el presidente de la República habló con ella antes de su juramentación. Tampoco con Jenny Berenice Reynoso. Fue Antoliano Peralta que habló con la magistrada Miriam Germán para que aceptara la posición. Yo conversé con la magistrada Miriam Germán, e incluso conversé por encomienda del presidente. Quizá otras personas lo hicieron, pero yo llegué a conversar con ella, lo cual me resultó muy fácil porque es una amiga de muchos años. Ya. Con Jenny Berenice conversé una vez, pero fue la primera vez que conversé en mi vida. En tu vida, sí. Pero Luis nunca conversó con ella. No, nunca. Nunca. Hasta el momento en que la juramentación. En que la juramentó. Y nunca han vuelto a conversar. Y nunca jamás han vuelto él no se le acerca. Ya. Porque el presidente entiende, tiene un gran interés en eso de la independencia del Ministerio Público. Y él entendió que eso era lo más que podía hacer dentro del marco de esta legislación. Ya. Porque, si me permite, te agrego con respecto a lo que conversábamos ahorita de la independencia del Ministerio Público. No se quedaría solo en la creación del Ministerio de Justicia, sino que la reforma implicaría un mecanismo para la escogencia de ese fiscal general, en que se convertiría el procurador, al margen del Poder Ejecutivo. O sea, el presidente quiere que los fiscales, que el procurador y los fiscales que habrían de investigar a los miembros del Poder Ejecutivo, que no sean escogidos por él. Es decir, que el presidente tiene la expectativa que si la Procuraduría tiene que investigar a alguien activo, vinculado con el Poder Ejecutivo, un ministro, por ejemplo, lo haga. Y al consultor jurídico también. Y al consultor jurídico también. Sí. Que lo haga, porque en la juramentación él le dijo, solo obedezca órdenes de la ley. Solo obedezca órdenes de la ley. Bien. Y se le está apoyando, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República con los recursos que necesita para poder desempeñar con eficiencia sus funciones. Pues tengo entendido que no hay presupuesto ya para este año. Sí, eso tenemos que hablarlo con José Rijo, pues. Porque ese sí es un tema que está difícil, eso del presupuesto. Es decir, sí. Yo que estoy dentro de las entrañas del Estado, a veces oigo que el presidente dice que va a hacer cosas y yo digo, ¿y de dónde que este país van a aparecer tantos cuartos? Porque están cerradas, las recaudaciones están limitadas, sí, todo. Sí. Pero ayer lo escuché yo en un corte noticioso, que él dijo algo, parece que en Samaná. En Samaná, sí. Y yo dije, oye, qué interesante. Que se inicia el desarrollo esperado por los samanenses durante muchos años. Pero dijo algo con relación a... Pues tú sabes que en Samaná había un movimiento que se llama Samaná se cansó de esperar.
Ah, no sabía. Sí, sí, que lo dirigía Federico Lalane, José. Ah, bueno, pues entonces Samaná arrancó. Arrancó, entonces Pero, está arrancando. pero don él Luis. dijo ayer, Sí. parece como si hubiese estado escuchando a lo que se preguntan, lo que yo me pregunto. Sí. Él dijo algo así, no textual, como si ustedes se preguntaran de dónde va a salir tanto dinero. Bueno, de una administración eficiente y de un control al escape producto de la corrupción. Entonces él lo que está diciendo es, el dinero que se iba por ahí, vamos a usarlo para el desarrollo del país, para la salud, etcétera. Sí, es decir, que el presidente tiene conciencia de las limitaciones de las recaudaciones, pero al mismo tiempo sabe que es mucha la inversión que se está comprometiendo en Pedernales, en Montecristi, en Samaná, que son polos turísticos, En Miches incluso. en Miches. Cada uno de los lugares que el presidente va visitando se compromete. Santiago, por ejemplo. Pero, por ejemplo, pongo el ejemplo de Miche, que yo lo acompañé y que es la región nuestra y específicamente el pueblo de mi familia y mío. Sí. El presidente fue a Miches a dar el primer Picasso en una obra privada, pero ahí se comprometió a que iban a terminar el acueducto, que desde la época del gobierno de Hipólito está inconcluso y no hay agua. Y una semana después estaba Wellington Arnaud allá, dando el inicio a la construcción del acueducto. Del acueducto de Miches. O sea que es en serio todo. Ya. El Ministerio Público tiene, reitero la pregunta, la disposición del gobierno para aportarle recursos cuando le haga falta o cuando les soliciten, tomando en cuenta y reconociendo las limitaciones que hay. Tendrá que tenerlo. Yo no tengo mucho manejo de ese tema, pero el Ministerio Público tiene un presupuesto en la ley compartido con la justicia, en que uno tiene creo que un 35% el Ministerio Público y un 65% la justicia. Presupuesto 35 y 65 del presupuesto interno de ellos, creo que es un 3%. Pero como sabemos, casi nunca se alcanzan esos presupuestos. O sea, que el límite legal lo tiene. Lo que falta es que aparezca el dinero, porque nunca se le ha dado todo lo que dice la ley. Ya. Pero hay casos como el de la magistrada Gisela Cueto, que fue designada procuradora adjunta para asuntos de delitos electorales. En las elecciones se le designó en esa posición por consenso de los partidos, pero la Procuraduría General de la República no le dio ningún apoyo y ella no hizo nada. Así es. En el proceso electoral. Y mira que pienso que Gisela Cueto es una procuradora de lujo. Ciertamente. Sí, yo tengo esa opinión de Gisela. Pero ella no... Pero no pudo... bueno, a Gisela le pasó varias cosas. La improvisaron, fue una designación improvisada porque Gisela tenía todos los años del mundo trabajando en extradición. En extradiciones. Segundo, no tenía espacio físico, no tenía dinero y para colmo le dio COVID. También le dio COVID, ciertamente. ¿Qué hizo la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo con los documentos que entregó el director de presupuestos, José Rijo, que son documentos importantes y que pueden servir en un caso penal? Sí, en principio se advierte así a distancia que la consultoría no era el órgano a donde debió llegar como destino esos documentos. Pero no estaba muy lejos José Rijo cuando lo llevó a la consultoría, porque la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, de conformidad con la ley que lo rige, es un órgano, como su nombre indica, asesor en materia legal del Poder Ejecutivo. Sí. Cada ministerio tiene su dirección legal, tiene una dirección legal. La dirección de presupuesto es una dependencia del Ministerio de Hacienda y Hacienda tiene su dirección legal y posiblemente el presupuesto también tenga algún abogado que lo asesora. Ahora, la dirección legal del Estado recae sobre la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, es como la regencia, el cerebro central. Entonces, si el director de presupuesto o un funcionario cualquiera encuentra que hay una irregularidad, puede consultar al consultor jurídico y pedir una opinión. Incluso el consultor le puede dar su opinión o asignarle un abogado que se la dé. Sí. Ahora, las acciones
si proceden, tienen que ir a parar al Ministerio Público, que es quien toma las iniciativas. Entonces nosotros recibimos los documentos y nos hemos formado una opinión que en su oportunidad, si fue necesario la damos, pero ya casi no es necesario darla, porque la Dirección de Ética que dirige doña Milagro, de la Dirección de Ética y Anticorrupción. E Integridad Gubernamental. Exacto. Y la Dirección de Compras y Contrataciones. Fueron a la Procuraduría y hicieron lo que tenían que hacer. Llevaron... ¿Eran los mismos documentos? Eran los documentos relacionados con la compra del asfalto caliente. etc. Y eso está en la Procuraduría. Incluso hay algunos periodistas de lo que cubren Palacio que me han llamado insistentemente para que le dé copia de eso. Y yo, bueno, primero, eso me lo trajo el director de presupuesto, pero además están en la Procuraduría, más completos. Tomando en cuenta lo que me acabas de decir sobre la importancia de la consultoría jurídica en asuntos relacionados con el Poder Ejecutivo y las decisiones o recomendaciones que hay que tomar, ¿en qué momento de esta gestión, entre ahora y el 2024, se presentará el proyecto de reforma del Ministerio Público? No tengo esa respuesta porque es una decisión del presidente de la República que desde mi punto de vista hay que tener el sentido de la oportunidad, incluso de la oportunidad política también, ¿verdad? Sí. Y eso lo dirige él y conmigo no ha conversado sobre el momento. Si fuera yo, si estuviese en mis manos, que no lo está, yo no lo hiciera este año, pero lo hiciera el próximo año, si dependiera de mí, que no depende de mí. En el 2021. Sí, yo creo que sí, porque un periodo de gobierno son 4 años y el presidente lo anunció para este periodo de gobierno, de manera que en lo que se reforma la Constitución y se instala el ministerio y se reinstala el Ministerio Público, pues se va un tiempo. Estamos hablando de que en la propuesta de reforma a la justicia implicaría la creación de un organismo que puede ser el mismo Consejo de la Magistratura o algo similar, que escoja al fiscal, a lo que es el procurador ahora, y que los procuradores adjuntos escoja por lo menos al de elecciones y a la anticorrupción. Y que los demás queden en manos del Consejo del Ministerio Público, de tal manera que esa prerrogativa que tiene ahora el Poder Ejecutivo de designar 7 procuradores adjuntos, el presidente quiere quitársela. Al Poder Ejecutivo. Si él no quiere designar fiscales. Pero él designó 7. Sí, porque la ley, de los 14. La ley no le da otra salida. Otra salida, salida, pero él quiere que la ley, que cuando se haga la modificación, que no quede en manos del presidente de la República, la designación de un fiscal, y tiene una lógica eso. Tiene una lógica, por supuesto. Yo creo que ese es un primer aporte importante del presidente de la República a la lucha contra la corrupción, para la despolitización. Sí, si queda esto al final del gobierno de Luis Abinader, si queda esto así como se ha planeado, será un gran aporte a la institucionalidad de la justicia y del Ministerio Público. Yo creo que ese es el primer gran aporte de Luis Abinader en la lucha contra la corrupción, la parte de la despolitización. Ahora, ¿cuáles otras acciones se prevén desde el Poder Ejecutivo y particularmente desde la consultoría jurídica en la lucha contra la corrupción, que es una lucha en la que el PRM como partido está comprometido, Luis Abinader como candidato se comprometió y ha dado los primeros pasos, pero hay algunos otros que la gente podría estar esperando todavía? No, yo entiendo que sí, que tiene que haber, porque todo lo que ha ocurrido aquí no se puede quedar así, pero no es desde la consultoría que se va a dirigir eso, es de la Procuraduría. Procuraduría General de la República. Y desde las distintas fiscalías. Y el rol de doña Milagros Ortiz Bosch y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Ya comenzaron a demostrar que tienen iniciativas. Todos los funcionarios públicos y hasta las personas particulares, porque ahorita mencionamos a Guido. Guido tiene más de 4 denuncias. Muchas denuncias que ha presentado. Que deberán conocerse. Algunas se archivaron. Algunas se archivaron, pero algunas
la Procuraduría las trajo para llevar a cabo la Procuraduría la investigación y despojó de estos expedientes a la Fiscalía del Distrito. Que los había recibido. Ahí está, por ejemplo, el caso Odebrecht en otras vertientes. Punta Catalina, Andy Dawager, José Gregorio Salcedo, José Manuel Guzmán Ibarra, que son personas que fueron mencionadas como receptoras de recursos de Odebrecht en el programa de Alicia Ortega por el tema de los codenomes. Así es, pero esta vez, en este gobierno, esas acciones no se van a coordinar desde la consultoría, porque, como dije ahorita, la consultoría en la etapa previa puede dar una opinión a un funcionario. Por ejemplo, si un ministro dice, mira, he encontrado esto, ¿tú crees que esto justifica una denuncia? El consultor tiene el deber, y eso es parte de su trabajo, decirle, bueno, sí, mira, incluso contrátate un abogado que instrumente una denuncia si no lo tiene en tu despacho el abogado, y que después que esa denuncia llegó al Ministerio Público, eso quedó en manos del Ministerio Público y más en este gobierno. Y tienen autoridad los ministros, las direcciones generales o instituciones como la Dirección de Pasaporte, la Dirección de Migración, los comedores económicos, de llevar situaciones que encuentren la CAS en sus instituciones al Ministerio Público directamente. No solo calidad, tienen la obligación, el deber legal y moral de hacerlo. Porque, por ejemplo, Fausto, la señora Yadira Enrique llegó a ese lugar del plan social de la presidencia y ahí de la encontró República, que se habían llevado todos los discos duros de las computadoras. Y yo vi que algunos medios, o algunas personas en los medios, no algunos medios, algunas personas en los medios y en las redes, la criticaron porque ella hizo la denuncia. ¿Qué hacer? ¿Qué hace uno si encuentra eso? Decirlo. Sí. Y decirlo, y si hay mérito, también apoderar a las autoridades. Y ella misma puede, a través de sus abogados, ir y decir, mira, ¿qué ocurrió esto? Y las autoridades investigarán, y puede ser que con la profundización de la investigación se determine que eso fue un acto inocente, como dijo la señora Guava, que era que había una muchacha que tenía cosas personales ahí y que se llevó el disco duro para su casa, porque ella dio esa explicación. Y un fiscal puede creer eso y decir, mire, eso fue un acto inocente. Pero el caso se puso en manos del Ministerio Público. Yo no sé si ella lo ha puesto, pero se han estado haciendo las investigaciones. Porque en definitiva es información que pertenece al Estado. Uno tiene información y tiene datos que llegan. Por ejemplo, que en varias instituciones públicas se borraron los discos duros. ¿Cómo se recupera la información de 2 años, de 3 años, de 4 años? Puede ser que un disco duro se borre por un accidente electrónico. Puede ser, pero si no que se extraiga el disco duro por un accidente electrónico. Eso no ocurre, ¿verdad? No, eso no puede ocurrir. Entonces ya eso tendrá que llegar. El deber de la directora del Plan Social actual es presentar eso ante el Ministerio Público. El único funcionario que está calificado por la ley para hacer investigaciones de ese tipo es el Ministerio Público. El Ministerio Público. Ya no importa, se lo puede llevar a la consultoría jurídica y se le da un consejo, una opinión, pero quien debe investigar es el Ministerio Público. Como abogado y como consultor jurídico me gustaría saber, un archivo provisional versus un archivo definitivo, ¿qué relevancia tiene esto y qué poder tiene frente a una nueva Procuraduría General de la República interesada en que haya transparencia en la gestión pública? Bueno, un archivo provisional, como su nombre lo indica, está sujeto a que por cualquier elemento nuevo que aparezca, se reabra. Un archivo definitivo murió, ese expediente, habría que iniciar un nuevo expediente. Pero cuando el Ministerio Público recibe una denuncia sobre un tema determinado, hace la investigación, el Ministerio Público puede razonar lo siguiente: a mí me parece que esta persona tiene alguna culpabilidad en esto, o es pasible de ser sometido, pero no tengo el agarre todavía para someterlo con efectividad. Déjame archivarlo provisionalmente. Y
El Ministerio Público siguió olfateando, siguió indagando y un día encuentra, reabre el expediente y procede a acusar. Pero sabes, Antoliano, que el Procurador General de la República de viva voz informó que se estaban archivando de manera provisional unos casos contra personas o ciudadanos que habían sido incluidos en el expediente Odebrecht, y cuando se descubre ahora los documentos originales nos encontramos con que los archivos no eran provisionales sino definitivos. Eso son unas llanaladas, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. En un momento retornamos con la última parte de esta conversación con Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. El Ministerio Público ha hecho su trabajo en el caso de Odebrecht, pero me gustaría saber, ¿la consultoría jurídica tiene un observatorio, tiene una mirada puesta sobre lo que está pasando en el plano judicial, por ejemplo, con el inicio del expediente en primera instancia en un tribunal colegiado del caso de Odebrecht? La consultoría jurídica, como consultoría jurídica, institucionalmente no tiene participación en eso, pero todo lo que sea de interés jurídico y que en un momento pueda interesar al Poder Ejecutivo, nosotros estamos atentos, pero solo atentos. Atentos al desenvolvimiento de los acontecimientos de carácter legal, judicial del país. ¿Les parece correcta la decisión de la magistrada, de Miriam Germán, como procuradora, inhibirse en el caso? Sí, yo creo que sí, que es una actitud bastante ética. Ética de parte de ella, de parte ¿verdad? de ella, sí. Ya. Y el mantenimiento de la acusación en los mismos términos en los que lo mantuvo la anterior Procuraduría General de la República, sobre ese caso que ahora está iniciando y que están objetando muchísimo, porque ahora están impugnando al Ministerio Público también, como ente acusador. Si yo te respondo eso, estaría cruzando el límite el límite creado por el presidente con respecto a la intromisión en los asuntos de la justicia. Si yo fuera abogado en ejercicio como lo era antes, y no hubiese estado ligado al caso Odebrecht, que lo estuve, te hubiese dado mi opinión y te la puedo dar después en privado, pero no quiero decir eso porque ahora lo que yo diga, nadie va a entender, que nadie va a separar esta opinión de la opinión del Poder Ejecutivo, y entonces yo estaría comprometiendo a quien no me ha autorizado a comprometer. Muy bien, de acuerdo. La seguridad jurídica en República Dominicana es un elemento fundamental en tiempos de COVID, en tiempos en que estamos emitiendo bonos. Acabamos de hacer la emisión más grande de bonos en muchos años, 3.800 millones de dólares en bonos soberanos del Estado Dominicano. Hay el convencimiento, la garantía a inversionistas, adquirientes de bonos, empresarios extranjeros y dominicanos sobre esa garantía jurídica de la propiedad en el país con el gobierno de Luis Abinader. La demanda inmediata de esos bonos
es una demostración no de la seguridad jurídica, para ser objetivo, sino de la confianza en ella. Y no quiero hablar de la seguridad jurídica porque ha pasado un mes del gobierno. Sí. Y estaría yo hablando de un asunto que todavía no se ha realizado. Sí. Pero lo que sí es objetivo y es tangible y se puede percibir es que tanto los inversionistas locales como los extranjeros demuestran tener una gran confianza en este gobierno. El gobierno de Luis Abinader ha creado una expectativa de confianza que ha hecho que haya, digamos, de alguna manera, no un desborde, para no ser muy hiperbólico, pero una gran afluencia de iniciativa en la inversión. Y yo cuando fui a la inauguración de la construcción de ese hotel que te hablaba ahorita en Miches, sí, Miches, sí. Yo dije, y eso que está pasando en Pedernales y ahora en la ciudad colonial van a comenzar un proyecto turístico y en Samaná, yo digo, eso es una demostración de confianza en el gobierno y en la vida. Eso quiere decir que hay gente que confía en la vida y que confía en este gobierno. Porque una persona coge tanto dinero en un momento en que los negocios están cerrando y meterlo en un negocio de lo más sensible, sí, como son los hoteles y los restaurantes, eso quiere decir que hay mucha gente que confía en que en un año, cuando el hotel se termine, ya estaremos todos vacunados. Sí. Pero que confía también en que estamos en un gobierno que va a respetar los derechos de la gente y que habrá garantía jurídica y legal para todo el mundo. El gobierno ha hecho gestiones y la consultoría jurídica le ha apoyado para estar en los primeros lugares de la provisión de vacunas que sean garantía para el turismo y el reinicio, sí, de actividades, porque el presidente ha dicho que a partir del 1 de octubre los hoteles deben abrir. Sí, ha hecho. Y eso lo está trabajando de manera particular la señora vicepresidente. Y con el apoyo nuestro, con el apoyo legal nuestro, de la consultoría. O sea que preparémonos que si las cosas marchan como se avisoran, dentro de poco tiempo estaremos todos vacunados y sin mascarilla. Y sin mascarilla. Y la seguridad que el presidente transmite cuando dice, bueno, vamos a abrir el día 1, los hoteles que abran, se está revisando o puede revisarse, y parece que esa es la información que se está divulgando precisamente en el día de hoy, este martes, en el sentido de que el gobierno está dispuesto a flexibilizar toque de queda, estado de emergencia. Ustedes, sí, que son la consultoría jurídica, sí, deben estar trabajando en eso. Sí, parece que sí, que yo no soy la persona autorizada para decirlo, ni eso es definitivo, pero hace un rato hablaba con el ministro de Salud, ya, y me dijo que creo que a las 10 de la mañana tenían una rueda de prensa y que se iban a referir al tema del toque de queda y a su posible flexibilización. Flexibilización. Recuerda que ya antes se dictó un decreto llevando la comida para llevar, ¿cómo se llama? Delivery. Sí, el take-up es el delivery. El delivery. Hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche. Sí. Eso implica ya una flexibilización. Ah, claro que sí, porque como lo que se quiere evitar es la aglomeración, pero si hay un restaurante que está dispuesto a llevarte la comida a las 10 de la noche a tu casa o a las 9, pues tú puedes cenar de ese restaurante sin tener que moverte. Sin tener que moverte de tu casa. Muchas gracias, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y columnista. Y columnista de Acento. Eso iba a decir. Yo no lo había dicho desde el principio, pero yo quiero decir que Antoliano incluso se ha mantenido, aún después de consultor jurídico del Poder Ejecutivo, como columnista de Acento. Él escribe los viernes y mantiene su columna. Le agradecemos muchísimo que mantenga esa columna, porque es una columna de orientación en términos jurídicos, que por cierto también es una columna muy breve y muy juiciosa. Muy agradecidos nosotros, Antoliano. Te agradecemos mucho, te deseamos éxito. Creo que el gobierno tiene un gran compromiso y sobre todo en este inicio, apenas a un mes, la gran expectativa que hay en el país sobre los cambios que representa esta administración y las promesas que se han hecho, que por supuesto la idea es que se puedan cumplir. Esperamos que sí, que la podamos cumplir. Qué bueno. Muchas gracias, Antoliano, muchas gracias a los amigos televidentes que nos han acompañado y a los que nos acompañan por vía de las redes sociales
en estas conversaciones que estamos teniendo con los principales funcionarios de la administración del gobierno del presidente Luis Abinader. Hasta luego.